Con el triunfo en el día de hoy en la cronoescalada, Tadej Pogačar prácticamente deja visto para sentencia el triunfo en su cuarto Tour. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 18 de julio. Y lo hacemos con varias noticias, como ese triunfo de Jarno Widar, el corredor belga del Lotto, que lo ha hecho en el Valle de Aosta. También con el triunfo de Veenhoven, la corredora holandesa del Visma Lease Bike en el Valois Ladies Tour. Y por supuesto, todo lo que ha sucedido en la etapa del día de hoy del Tour de Francia con esa cronoescalada de 10 kilómetros 900 metros que prácticamente ha dejado ya todo visto para sentencia y ha puesto en bandeja la cuarta victoria de Tadej Pogačar. Arranquemos pues con la clasificación que nos ha dejado a Charlotte Kool como líder del Valois Ladies Tour después del triunfo de la holandesa Veenhoven por delante de Bárbara Waryski en la etapa del día de hoy de esta edición de la Valois Ladies Tour. Así que mañana tendremos una doble jornada en esta carrera. Veremos si Charlotte Kool, la corredora del equipo del Picnic, es capaz de mantener la ventaja que de momento tiene muy corta con respecto precisamente a Veenhoven, la corredora holandesa del Visma Lease Bike, que es la que se encuentra segunda en la clasificación. Muy emocionante se está mostrando esta carrera femenina. Y vamos a la carrera juvenil del Valle de Aosta, donde hoy Jarno Widar, el jovencísimo y prometedor corredor belga del Lotto, ha vencido y se ha puesto líder de la clasificación. Allí tenemos que destacar también el trabajo que ha realizado el corredor ecuatoriano Marco Ramírez, que ha sido tercero en la clasificación de la etapa del día de hoy y que es la nueva promesa del equipo de los Emiratos. Ya desde el 1 de junio lo había anunciado ya el staff directivo del equipo UAE que se iba a incorporar a esa escuadra de desarrollo, el Generación Z del equipo del UAE, y hoy ha hecho ya gala de esa potencia, esa capacidad que tiene el corredor. Si bien Jarno Widar prácticamente hizo la subida en solitario, hoy ese tercer lugar de Ramírez hace que esta promesa del ciclismo ecuatoriano salte ya a las primeras páginas de las informaciones especializadas y todo el mundo ponga la mirada sobre ese nuevo joven ecuatoriano, viendo que el ejemplo que tiene dentro de la propia organización con Jonathan Narváez es fabuloso. Vamos a centrarnos ahora en lo que ha sido esta etapa contrarreloj individual, la número 13 de la edición número 112 del Tour de Francia. No es nada nuevo saber que Tadej Pogačar tenía todas las papeletas para hacerse con la etapa. El asunto es que estuvo por poco a punto de bajar de los 23 minutos en esa durísima ascensión de 10 kilómetros 900 metros. Si bien los primeros 2 kilómetros se hacían a bastante velocidad, de hecho la prueba es que Remco Evenepoel ese trozo lo hizo con muchas garantías, al igual que Primo Roglic, es decir, los especialistas en la contrarreloj en ese primer segmento lo hicieron de fábula, defendiéndose lógicamente de las diferencias que se esperaba que pudieran marcar corredores como Jonas Vingegaard o posteriormente Tadej Pogačar, que era el último hombre en salir. Lucas Plapp estuvo sentado en la silla caliente gran parte de la carrera. El corredor australiano, campeón de esta disciplina en su país, demostró que venía seriamente para conseguir la etapa, pero no fue hasta la llegada de Matteo Jorgenson que ya lo desplazó de esa silla caliente cuando empezó verdaderamente a moverse la etapa en el día de hoy. No es que fuese una etapa soporífera, pero sí que tenía muy pocos alicientes en cuanto a la lucha por la propia clasificación de la etapa, teniendo en cuenta que muchos de los corredores que estaban participando tendrían que guardarse para la etapa de mañana, sumamente complicada y muy dura, y tendrían que defender las posiciones de sus jefes de filas
o las de ellos en primera persona. Y esto pues hizo que en algún momento pareciera que la etapa se hacía un poco larga. Sin embargo, cuando llegaron las emociones, se agruparon absolutamente todas ellas y empezaron a agolparse las noticias que iban llegando. Primero, esos movimientos, como les decía, de Matteo Jorgensen, posteriormente lo que empezó a realizar Vauquelin, Remco Evenepoel, por supuesto Oscar Only, que ha sido la gran sorpresa del día de hoy, y más adelante pues Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. El esloveno, enfundado en ese maillot de líder de la clasificación, ha sido inexpugnable, ha demostrado nuevamente que es el hombre más poderoso de la carrera, ha vuelto a ampliar la ventaja que tiene sobre Jonas Vingegaard, si bien este se defendió bastante bien y logró sacar bastante tiempo en relación a los corredores como Florian Lipovic o el propio Remco Evenepoel, que venían precisamente detrás de él, es decir, iban delante pero detrás en la clasificación. Lipovic ha recortado tiempo a Remco Evenepoel, que tuvo problemas con su cadena y que definitivamente en este tipo de competiciones el corredor belga se desespera y las cosas terminan no saliendo como se esperaban. Sin embargo, pese a ello, sigue conservando el liderato de los jóvenes y sigue con esa posición todavía de ventaja con respecto al alemán Lipovic. Y pese a ello, también una gran carrera de Primo Roglic, que hoy ha vuelto a demostrar que en este tipo de disciplinas es una de las promesas ya cumplidas más importantes del mundo del ciclismo. Importantísimo el hecho de que Oscar Only haya podido adelantar en la clasificación a Vauquelin, el corredor francés del Arkea. No tuvo la consistencia suficiente para defender su posición con respecto al corredor del equipo del Picnic, y esto abre las posibilidades para que esa lucha en el día de mañana sea aún más atractiva. Esto puede convertirse en un aliciente muy interesante después de ver que en la cabeza de carrera prácticamente los números demuestran que Tadej Pogačar, con el simple hecho de ponerse al lado de Jonas Vingegaard de aquí hasta la llegada a París, no necesita absolutamente nada más, no necesita moverse más que ponerse al lado del danés y terminar la carrera. Habrá consolidado su cuarto triunfo definitivo en la ronda gala y seguir, por supuesto, sumando victorias, triunfos y generando estadísticas que día a día va rompiendo cada uno de los récords que se le van poniendo delante. Hoy casi por 24 segundos deja por fuera a Luka Mesdek, un compatriota, en la clasificación por fuera de tiempo, ya que el margen que se había marcado, y eso que lo habían ampliado ayer los jueces, dejó al corredor Mesdek a solo 24 segundos de quedarse por exceso de tiempo fuera de la carrera. 3/4 de lo mismo, 25 segundos. Tenía Tim Merlier, que estuvieron sufriendo al ver cómo evolucionaba Tadej Pogačar en esa última ascensión, que a la sazón era la pista de aterrizaje del aeropuerto de Peyreguts, que se hacía infinitamente largo, parecía eterno. Una vez que comenzaban esa recta, parecía que no se iba a acabar nunca. Lo que sí está claro es que hay ya un hombre por encima de los demás, que es Tadej Pogačar. Luego tenemos a otro hombre que está por encima del resto, pero que no alcanza a llegar al nivel del esloveno, que es Jonas Vingegaard, que hoy ha defendido muy bien su posición de segundo en la clasificación general, y a partir de ahí una lucha excepcional y maravillosa entre jóvenes promesas como Florian Lipovic, Remco Evenepoel, Oscar Only o Kevin Vauquelin. Creo que esto es algo que hay que resaltar y destacar de este Tour de Francia, la presencia de estos jóvenes que han llegado a esas primeras posiciones y que están luchando por conseguir el mejor puesto y, por supuesto, la camiseta blanca de los jóvenes. En cuanto a la montaña, pues el corredor Tadej Pogačar sigue siendo líder, y pues decepción nuevamente de Lenny Martínez, que es un corredor que
está todavía por hacer y que veremos cómo va evolucionando en los próximos años, pero que tal vez estos retos todavía le quedan un poco grandes al corredor francés. En cuanto a los latinoamericanos, un papel bastante normal. Así que mañana los espero para seguir con el Tour de Francia y los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.